Buenas tardes y bienvenidos a este nuevo encuentro del Aula Cultural Civitas Dei, que como sabéis, desde que comenzamos los martes teológicos, el curso pasado, pues lo hemos pasado al martes y muchas veces intentamos que tenga conexión también con el curso de teología que hemos hecho los 3 martes anteriores, como es nuestro caso. Hemos hecho el curso, muchos habéis participado en el curso de Iglesia y Ecumenismo y allí salía repetidas veces la referencia al Concilio de Nicea. Por eso, y porque estamos dentro del 1700 aniversario de la celebración de este primer concilio ecuménico, pues hemos querido invitar a un ponente de categoría, como ahora presentaré a Andrés, al que agradecemos su presencia. Él es sacerdote de la Archidiócesis de Madrid, doctor en teología, ha realizado estudios, además de en Madrid, en la Universidad Gregoriana y en el Instituto Patrístico Augustinianum de Roma, y completó también estudios en Ginebra y en Múnich. Ha realizado estudios además de lenguas, latín, griego, armenio, siriaco y copto. Es profesor catedrático de literatura bíblico-canónica y apócrifa en la Facultad de Literatura Cristiana y Clásica San Justino. Ya hemos tenido aquí a algún profesor de San Justino. Y profesor asociado en la Facultad de Teología de la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid. Sabéis que es donde estudian los seminaristas de las 3 diócesis de la provincia eclesiástica. Es director en esta misma Universidad de San Dámaso de la Oficina de Investigación y Relaciones Internacionales y vicerrector de Investigación. Y desde 2022 dirige la colección Fuentes Patrísticas de Ciudad Nueva, que es una colección de textos de los padres de la Iglesia con una adecuada presentación, un aparato crítico, y también muy recientemente ha sido incorporado al Comité Científico Internacional de la revista Augustinianum de Roma. El Centro Augustinianum de Estudios Patrísticos es el que está muy cerquita de la Plaza de San Pedro, a la izquierda, donde está también la Curia de los Agustinos. Hemos visto recientemente al Papa León Agustino pues entrar y salir de la Curia justo al lado de este Centro de Estudios Patrísticos. Así que le damos las gracias por venir hoy y por acercarnos a este momento histórico de la vida de la Iglesia. Hemos querido titularlo así por darle también un poco de actualidad, ¿no? Creer en tiempos de confusión, porque como veremos, las dificultades en el seno de la Iglesia en torno a la fe y a la unidad han existido siempre, desde los primeros momentos, pero también con la asistencia del Espíritu Santo pues se ha dado ese proceso de discernimiento y de comunión eclesial que ha permitido pues que nosotros podamos profesar la fe de la Iglesia en esta fórmula del credo niceno-constantinopolitano. Pues te damos la palabra. Pues muchísimas gracias, Juan Miguel, por la invitación y por la presentación. Y buenas tardes a todos. Me alegro mucho de estar aquí en Alcalá con todos ustedes y con todos vosotros. Y José Javier, ¿no? Es que como estás un poco en penumbra y es que vamos, que fuimos compañeros de clase y nada, bueno, pues me hace ilusión también saludarte y me hace ilusión también, siempre es un honor poder hablar del Concilio de Nicea y más en este año que estamos en el 1700 aniversario. Yo creo que se oye, ¿no? Sí. Vale, pues vamos a ver. Como punto así de partida, ¿no? Más o menos ya lo podemos saber, ¿no? Pero el siglo IV, ¿no? O sea, como para enmarcar lo que vamos a intentar presentar, vamos a intentar ver, ¿no? Fue testigo de una controversia, la arriana, que sirvió para fijar los principios básicos de la fe trinitaria y de la cristología, Y uno de los símbolos de fe, de los credos, los más importantes de la historia, porque de hecho lo seguimos rezando los domingos, por lo menos cuando los sacerdotes no tenemos mucha prisa, ¿no? Y entonces rezamos el credo largo. No sé, aquí en Alcalá, yo creo que en Madrid se reza mucho el corto, porque siempre hay que ahorrar tiempo. Pero bueno, es el credo niceno-constantinopolitano, ¿no? que se puede rezar todos los domingos. Y dio lugar a esta controversia arriana, ¿no? Dio lugar al primer concilio que llamamos ecuménico, el Concilio de Nicea.
pues vamos a intentar acercarnos pues a todos estos acontecimientos y a su significado. Este sería un poquito quizá pues un poco el íter, la trayectoria que os propongo. El primer punto que he puesto, la fe apostólica, la de ayer, la de hoy, la de siempre. Un poquito también en conexión con el título que pusimos, creer en tiempos de confusión, Nicea, ayer y hoy. Y luego veremos un poquito la explosión de la controversia arriana, el concilio de Nicea, y su recepción un poquito hasta Constantinopla, para entender por qué, aunque estamos celebrando el 1700 aniversario del concilio de Nicea, y fundamentalmente hablaremos de Nicea, sin embargo no decimos que vamos a rezar el credo niceno, sino que decimos que vamos a rezar el credo niceno-constantinopolitano. Y eso tiene un porqué, trataremos de verlo. Entonces, empiezo con el primer punto, que es como una especie de subrayado en qué significa creer, ¿no? en qué es la fe, ¿no? Qué es la fe de una manera muy breve. Y ciertamente no lo pienso hacer como un tratado, pero a mí me gusta mucho. Para explicar qué es la fe de una manera muy sencilla, creo que se puede explicar con este pasaje de la Escritura, de la primera carta del apóstol San Juan, que conocemos todos fenomenal, ¿no? Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos acerca del verbo de la vida, pues la vida se hizo visible y nosotros hemos visto, damos testimonio y anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y se nos manifestó. Está hablando de Jesucristo, ¿no? Está hablando el apóstol, está hablando de Jesucristo y está hablando de ese verbo de la vida que se ha hecho presente, que se ha hecho tangible, que se ha hecho visible, que se ha hecho comunicable, ¿no? Y es como un texto que me parece que habla de un abrazo. O sea, este pasaje presenta la fe como un abrazo. El abrazo del apóstol o el abrazo de los apóstoles a Jesús. Y me parece que es una definición de fe, me parece preciosa, porque une el acto, ¿no? El acto de abrazar, o sea, el acto del que cree, con el objeto de la fe, pero el objeto de la fe no es una fórmula, el objeto de la fe es Jesús. Es el Dios que se ha manifestado en Jesús, ¿no? Entonces, la fe, ¿qué es? Abrazar a Jesús. Y para nosotros es unirnos al abrazo que los apóstoles dieron a Jesús y que han comunicado, han transmitido a la Iglesia. Los cristianos de cada generación nos vamos insertando en este primer abrazo de los apóstoles a Jesús, ¿no? Para que estéis en comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Dice la carta a los Hebreos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿no? Pues, ¿qué es la fe? La fe es responder a Jesucristo, que es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿no? Él nos abraza y nosotros respondemos con la fe a su abrazo, lo abrazamos con el abrazo de los apóstoles, que también es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿no? Por eso la Iglesia vive de la fe apostólica, ¿no? Hoy estamos celebrando San Simón y San Judas, ¿no? Cuando celebramos fiestas de los apóstoles, la Iglesia subraya que la Iglesia de todos los tiempos, ¿no?, cree fundamentada en la única fe, en la misma fe de los apóstoles.
siempre es la misma, pero es como si habláramos de un organismo vivo, ¿no? Un organismo vivo, nosotros todos somos los mismos que cuando teníamos 5 años, somos los mismos. Somos los mismos y también nos hemos desarrollado, ¿no? Hemos crecido. Pues la fe siempre es la misma, ayer, hoy y siempre, y a la vez, ¿no? Nos enseña el Concilio Vaticano II, va progresando, o nos enseña el santo que va a ser doctor de la Iglesia el sábado próximo, San John Henry Newman, ¿no? La fe siempre es la misma, siempre es la fe apostólica, y a mí la verdad es que me gusta mucho pensar que nosotros estamos llamados a tener la misma fe de San Pablo, por ejemplo. Es la misma, no es otra. Y San Pablo no vivió el Concilio de Nicea, pero el abrazo a Jesús es siempre este abrazo apostólico. Pero como os digo, la fe va progresando, es decir, la Iglesia la va siempre formulando cada vez mejor, la va comprendiendo cada vez mejor, ¿no? Dice el Concilio Vaticano II, hasta que lleguemos todos a la plenitud de la verdad, ¿no? O sea, este abrazo, podríamos decir, este abrazo que se va transmitiendo como una sagrada tradición en la Iglesia, siempre el mismo, ¿no? A la vez la Iglesia va formulando el contenido de la fe cada vez mejor, lo va comprendiendo mejor, pues hasta que venga Jesucristo en su gloria, ¿no? Y el Señor lo sea todo en todos, ¿no? Y pasemos del enigma, pasemos a la visión, ¿no? Jesucristo nos conduzca a la visión del Padre. Tiempos de confusión, ¿no? Pero siempre la misma fe. Es verdad que estamos en un momento de revolución tecnológica y yo creo que esto nos hace experimentar que, pues sí, que estamos en un tiempo como de confusión, pero fijaos lo que dice Efesios 4:14. No me quiero enrollar mucho con esto, porque dice Efesios 4:14, ¿no? Cuando pone delante de los efesios a Jesucristo y dice, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados a la deriva por todo viento de doctrina. Quiero decir que el conocimiento de la historia, eso se lo he oído mucho a mi maestro, a Juan José Allán, el conocimiento de la historia nos hace también entender que no estamos tampoco en la época de un cataclismo, o sea, que cataclismos pues realmente ha habido en todas las épocas de la historia y que allá los apóstoles pues tenían que advertir pues que había marejadas, más que marejadas, ¿no? Tempestades, ¿no? Y que la fe, precisamente la fe, es un ancla. La fe nos ayuda a estar de pie. La fe, la misma fe apostólica, ¿no? Nos ayuda a estar también firmes, ¿no? Y la historia del siglo IV, a la que nos vamos a acercar ahora mismo, pues también nos va a mostrar que el siglo IV tampoco era un tiempo sencillo, porque era un tiempo sencillo, también podríamos decir que es un tiempo de confusión. Y la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, no solo fue capaz de atravesar, ¿no? Sino que fue capaz de salir más fuerte. O sea, en los tiempos de confusión, cuando el Espíritu Santo actúa en la Iglesia en tiempos de confusión, lo que puede hacer el Espíritu Santo, ¿no? Es fortalecer, ¿no? A los creyentes en la fe. Pues vamos allá. Entonces vamos con la problemática de Arrio. El problema que se plantea en el siglo IV es un problema en torno a la fe en Jesucristo como Hijo de Dios. Y podríais decir, bueno, pero eso no, o sea, la fe en Jesucristo como Hijo de Dios
no es algo que desde el comienzo la Iglesia creía. Sí. La fe apostólica, ¿no?, como todos sabemos, confesó a Jesucristo, como el Hijo de Dios. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿no?, de esta fe apostólica para que luego podamos entender qué pasó después con Arrio. ¿Qué creía la Iglesia apostólica? ¿Qué creía la fe apostólica acerca de Jesucristo como Hijo de Dios? O sea, y el objetivo al presentar esto es que luego entendamos qué ha pasado con Arrio, porque normalmente cuando hay un problema, ¿no?, cuando hay un problema tiene alguna causa. Es decir, a veces decimos, bueno, este era un hereje. Sí, pero hay que entender también un poco por qué, ¿no? Porque, o sea, normalmente pues, los herejes así como muy tontos tampoco es que fueran. O sea, que hay que entender también por qué, ¿no?, Arrio realizó una interpretación deficiente sobre la fe en Jesucristo como Hijo de Dios. Fijaos, la fe apostólica, ¿no?, confesaba, por medio de algunos versículos que conocéis fenomenal, ¿no?, yo y el Padre somos una cosa, dice San Juan, ¿no?, las palabras de Jesús en el Evangelio de San Juan. ¿Qué está diciendo aquí? Pues que en Dios, Jesucristo y el Padre son, por un lado, distintos y, por otro lado, una sola cosa. Algo fundamental de la fe apostólica, que en Dios, que es uno, hay distinción. Y esto es un dato fundamental de la fe apostólica, que Dios es comunión. Que Dios es comunión. Y para que Dios sea comunión, en Dios tiene que haber unidad y tiene que haber distinción. Yo y el Padre somos una sola cosa. Fijaos si es importante esto, porque si Dios no es comunión, tampoco nos puede invitar a nosotros a la comunión. ¿Os acordáis ese abrazo? Ese abrazo. Pues entonces, yo y el Padre, distintos, somos una sola cosa, es decir, un solo Dios. Segundo, reciprocidad de conocimiento. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo. El Padre y el Hijo se conocen, que en el lenguaje de San Juan, conocer es amar. Entonces, es recíproco. El Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre. El Padre conoce al Hijo y de la misma manera, no dice de la misma manera el versículo, pero yo os lo interpreto tal como lo entiende la Iglesia del siglo II antes de Arrio, para que entendamos después qué tuvo que defender y clarificar Nicea y cuál fue el problema de Arrio. O sea, la fe de la Iglesia en el siglo II decía, el conocimiento del Padre y el Hijo, el amor del Padre y el Hijo es recíproco. Igual de bien conoce el Padre al Hijo que el Hijo al Padre. A Dios nadie lo ha visto jamás. A Dios Padre. A Dios Padre. Nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito, o sea, el Hijo, que está en el seno del Padre, es decir, hay inmanencia entre el Padre y el Hijo, hay inmanencia. El Padre está en el Hijo está en el Padre. Es quien lo ha dado a conocer. Como el Hijo está en el Padre y es una cosa con el Padre, lo puede dar a conocer eficazmente, perfectamente. Pero atención a una cosa, fijaos que hay un orden. Aquí no se dice que al Hijo no lo ha visto nadie jamás y el Padre es el que lo da a conocer. No se dice eso. Se dice, no, a Dios Padre nadie lo ha visto jamás. El Hijo es el mediador,
es el que lo da a conocer. Importantísimo, el orden, ¿no? Cuando todos nosotros vamos a misa, imaginaos que un día Juan Miguel llega a misa y dice: en el nombre del Hijo y del Padre y del Espíritu Santo. ¿Qué os parecería? ¿Os parecería bien o mal? Decid. Mal. ¿Por qué? Si está diciendo la Trinidad. Total, hay un cambio pequeño de orden. Nos tendría que parecer fatal. Porque la Trinidad no es como, vamos a ver cómo se colocan. No, la Trinidad tiene un orden. A Dios Padre nadie lo ha visto jamás. El Hijo es el que lo ha dado a conocer. Importante también en la fe apostólica y en la fe de la Iglesia del siglo I y del siglo II. Pero atención, ahora vienen cosas que a ver si alguna vez os han chocado o no. Fijaos que dice Marcos, cuando salía Jesús al camino, joven rico, se le acercó uno corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Y este Dios no es la Trinidad, es el Padre. Esto es como si dijera: no hay nadie bueno más que el Padre. Entonces uno dice: hombre, ¿y Jesús por qué dice esto? ¿Es que Jesús no es bueno? ¿Creéis que Jesús no es bueno? Vosotros creéis que Jesús es bueno. Pero Jesús no dice yo soy bueno, dice el Padre es bueno. Está en esta misma dimensión del orden. Este orden que hemos dicho, el Padre es origen, el Padre es fuente, el Padre es primero, el Hijo es segundo en el orden. El Hijo recibe del Padre, el Padre va antes del Hijo, el Hijo recibe del Padre. Entonces, lo que está haciendo aquí Jesús es decir, el Hijo recibe la bondad del Padre, ya en cuanto Dios y también en cuanto hombre. El Hijo no puede ser bueno si no lo recibe del Padre. Y esta es la perspectiva del evangelista, y esta es la perspectiva de la fe apostólica, aquí. Pero fijaos que no es el único pasaje que tiene esta perspectiva. Juan 14, 28. Si me amarais, dice Jesús, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. ¿Qué os parece esta afirmación? El Padre es mayor que yo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo lo entendía un cristiano del siglo II? Un cristiano del siglo II entendía que el Padre es el que envía al Hijo y el Hijo es el enviado. ¿No? Hemos dicho que no se puede decir en el nombre del Hijo y del Padre y del Espíritu Santo. ¿Podría ser que el Padre se hubiera encarnado y no el Hijo? No, absolutamente no. Pues esto es lo que está queriendo decir aquí Jesús. Cuando dice que el Padre es mayor que yo, Jesús lo que quiere decir es que el Padre es el que lo ha enviado. Hay un orden. El Padre envía, el Hijo es enviado. El Padre es el que glorifica, el Hijo es el que es glorificado. Y cuando el Hijo es glorificado por el Padre, entonces Jesús puede glorificar al Padre. Pero primero tiene que ser glorificado por el Padre. Luego vamos a ver qué hace Arrio con este versículo. Otro, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti,
único Dios verdadero, dice Jesús, y a tu enviado Jesucristo. Bueno, la pregunta está clara, ¿no? Si dice Jesús que el Padre es el único Dios verdadero, entonces ¿qué hacemos con Jesucristo? Bueno, pues, ¿qué cree la Iglesia del siglo II? Cree que cuando aquí Jesús dice el único Dios verdadero, está hablando del Padre como fuente de la verdad. Está hablando que Jesucristo es la verdad porque bebe de la fuente que es el Padre. Ya como Dios, ya en cuanto Dios, el Hijo siempre bebe del Padre. Es decir, está acentuando este orden que estábamos diciendo, que el Padre es el primero y el Hijo es el segundo. No está negando que son una sola cosa, ¿no? El Padre y el Hijo son dos, una sola cosa. El Padre en el Hijo en el Padre, pero hay un orden, que es el orden que nosotros hemos conocido por la historia de la salvación. O sea, el Padre envía, el Hijo es enviado. El Padre es fuente de la verdad, el Hijo recibe la verdad del Padre. Bueno, no sé si, creo que voy a pasar hacia adelante. Si luego queréis, comentamos este versículo de Proverbios para que veáis que la cosa tenía su complicación. Nosotros en la Eucaristía dominical, una vez cada no sé cuánto tiempo, será una vez cada 3 años, aparece esta lectura. Dice la sabiduría, el Señor me creó. La sabiduría que los cristianos identificaron con el Hijo. El Señor me creó como principio de sus caminos para sus obras. Y luego dice, el Señor me engendra. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Me engendra? ¿El Señor me creó? Bueno, o sea, para que veáis que la Escritura presenta muchas complejidades, muchas dificultades, tiene que ser interpretada a partir de una tradición, a partir de la fe apostólica, que siempre es el criterio de interpretación de la Escritura, que nunca se puede estudiar sola, sin una tradición que la precede. Bueno, entonces, esta es la fe apostólica que antes hemos dicho, siempre es la misma. Entonces, ¿qué va a hacer el Concilio de Nicea? Clarificar esta fe apostólica, porque va a haber un problema. El problema pues lo va a crear Arrio con la interpretación deficiente que va a hacer del Hijo de Dios. Bueno, en el mapa podéis ver que en la zona de Turquía... gracias. Sí, ahora lo paso aquí. En la zona de Turquía, veis ahí un poco al lado de Estambul, está Nicaea, ¿no? Nicea. Abajo está Alejandría, en la zona del Cairo, de Egipto, que son los focos donde, digamos, históricamente, los polos de esta controversia que vamos a ver ahora a continuación. Aquí tenéis también en la zona de Turquía, veis que ahí tuvieron lugar los 4 primeros concilios ecuménicos, pero bueno, he puesto Nicea para que veáis que está cerquita de lo que hoy es Estambul. ¿Cómo explota la controversia? Bueno, pues con un presbítero que se llama Arrio, que nace en torno al año 260, de origen libio, un presbítero influyente, considerado, que está en una parroquia, presbítero de la iglesia de Baucalis, en Alejandría, influyente y considerado. ¿Qué va a enseñar Arrio en relación con lo que os he dicho de la fe apostólica? Es decir, ¿qué le va a fallar a Arrio? Vamos, a Arrio le va a fallar que antes hemos dicho que la Iglesia del siglo II insistió mucho en la cuestión del orden. Es decir, el Padre envía, el Hijo es enviado.
El Padre es la fuente, el Hijo es el que recibe. Al Padre nadie lo ha visto nunca jamás. El Hijo es el que lo ha dado a conocer. O sea, el Padre es primero, el Hijo es segundo. Pero la fe apostólica siempre mantuvo que el Padre y el Hijo distintos son una sola cosa. O sea, a pesar de que enfatizaban mucho que el Padre es el Dios que había que llegar a conocer y el Hijo el revelador, el mediador, el que se encarna, el que se hace hombre, el que se hace hombre pasible, el que va a morir en la cruz. Todo esto no lo hace el Padre, solo lo hace el Hijo. Siempre va a mantener la distinción y la unidad. El Hijo engendrado por el Padre son una sola cosa, son un solo Dios. Arrio va a enfatizar la trascendencia del primer principio, es decir, la trascendencia del Padre y el carácter mediador del segundo. O sea, el Padre y el Hijo son distintos. Aquí no hay ninguna novedad. El Padre es trascendente, el Hijo es mediador. Aquí tampoco habría no habría novedad. ¿Dónde está la novedad? En que Arrio va a romper el somos una sola cosa. Es decir, va a romper que en Dios hay distinción y unidad. Arrio va a romper la comunión en Dios. O sea, para Arrio en Dios no hay comunión. Dios es una mónada. Dios está solo. O sea, para estar solo, para ser un único Dios, no puede haber un segundo en Dios. O sea, no hay comunión en Dios. Esto, para que lo entendamos, si nosotros creemos hoy que la salvación está en entrar en comunión con el Dios uno y trino, espero que todos lo creemos y lo deseamos y lo anhelamos, entrar en la comunión del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, podemos entrar en esta comunión porque Dios es comunión y porque el Hijo, que es el mediador, nos introduce en esta comunión. Arrio rompe el primer escalón, porque si el Hijo no es una sola cosa con el Padre, por naturaleza, si el Hijo no es un único Dios por naturaleza con el Padre, entonces ya no nos puede comunicar ese conocimiento que hemos dicho recíproco. Pues para Arrio, el Hijo ya no va a ser Dios por naturaleza. El Hijo es una criatura singular, creada de la nada. Singular, ¿no? Arrio va a ser muy... O sea, va a ser muy... el Hijo para Arrio, Cristo para Arrio, ¿es una criatura normal? Él va a decir, no. Es la única criatura creada antes de la creación. Y es verdad que va a ser la criatura por la cual Dios va a hacer todo lo demás. Podríamos decir que Arrio va a ser muy cuco. Voy a decir una cosa que puede ser un poquito compleja. Incluso a este Cristo, que él piensa que es una criatura creada de la nada, lo va a llamar Dios. Dice, Padre, esto es muy difícil. Pues esto va a decir Arrio, que Cristo, por naturaleza, es una criatura creada de la nada, pero que porque el Padre quiere, el Padre
le va a conceder a este Cristo la gracia de hacerlo Dios. Es decir, va a decir de Cristo lo que podría decir de cualquiera de nosotros. Porque nosotros por la gracia también estamos llamados a ser divinizados. Pues eso va a decir Arrio de Cristo. Cristo no es Dios por naturaleza. El Hijo no es Dios por naturaleza. No estaba con el Padre, no era una sola cosa por naturaleza con el Padre. Es una criatura singular, creada de la nada, para ser el mediador de la creación. Y Dios, por gracia, ¿no?, le va a conceder, ¿no?, esta divinización. Entonces, por naturaleza no tenía las características de Dios. Era mutable, era corruptible, pero Dios, por gracia, le va a hacer inmutable, le va a hacer incorruptible. Pero no hay comunión en Dios, no hay generación del Hijo en Dios. Hay una criatura singular a la que Dios, le da su gracia y la hace Dios. Y la hace Dios. Bueno, este es el problema de Arrio. Rompe la cadena de la salvación en su primer eslabón, porque él ya no va a poder decir lo que dice el Evangelio de Mateo, que el Hijo conoce al Padre y el Padre dice, nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo. ¿Cómo entendía Arrio este versículo? Pues Arrio dice, nadie conoce al Hijo sino el Padre. Perfecto. El Padre conoce perfectamente al Hijo. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Bueno, pero no lo conoce igual. No, el Hijo no conoce al Padre igual de perfectamente que el Padre conoce al Hijo. No puede. O sea, de por sí no puede. Y entonces, el primer eslabón, o sea, nuestra salvación depende de que el Hijo vea al Padre totalmente, conozca al Padre totalmente, esté en una comunión perfecta de amor con el Padre. Si esto no se da, la salvación ya es imposible. Y esto es lo que Arrio rompe. Y lo rompe, como os he dicho, porque él acentúa muchísimo la trascendencia del primer principio y lo de la generación en Dios le parece una cosa muy corpórea, le parece una cosa muy sucia. No entiende que en Dios pueda haber una generación inefable. Cuando nosotros decimos que el Padre ha engendrado al Hijo, es evidente que no lo entendemos como sucede en los animales y en los seres humanos. Es una imagen. Cuando decimos que el Padre ha engendrado al Hijo, es que si no nosotros nos tenemos que callar, no podemos decir nada sobre Dios. Utilizamos lenguaje humano. El Padre ha engendrado al Hijo. Evidentemente los cristianos dijeron desde el principio, ojo, que nadie lo entienda como una generación animal. Esta generación es espiritual del Espíritu Divino. Y por tanto es una generación inefable. No nos la podemos imaginar con la imaginación. Esto es lo que Arrio rompe, ¿eh? Y por tanto, digo, no hay un único Dios donde hay una comunión, hay una mónada. Y el segundo, que está por debajo, no conoce perfectamente al Padre y por tanto no lo puede revelar. ¿Cómo explota la controversia? Pues de la manera, como os decía, ¿no? Si Juan Miguel o yo llegamos mañana y imaginaos, voy a decir una cosa, ¿no? Imaginaos que estamos consagrando el pan y yo digo, ¿no? Porque esto es nuestro cuerpo. Y entonces, claro, llegaríais vosotros y diréis, oye, Padre, ¿qué te ha pasado? Estás diciendo esto mal, ¿no? Y yo dije, no, lo estoy diciendo bien, es que hay que decir nuestro cuerpo porque
porque somos una familia. Me estoy inventando, ¿eh? Pero, o sea, lo que quiero decir es que los feligreses de Arrio se quejaron al obispo. Eso es lo que quiero decir. Que la controversia explotó porque los que escuchaban a Arrio lo que decían, esto no es la fe de siempre, esto no es la fe apostólica. Y se quejaron al obispo de Alejandría, que era Alejandro de Alejandría. Se quejaron al obispo, Alejandro de Alejandría. Este Arrio está predicando algo que no coincide con la fe de siempre. Está diciendo que el Hijo no es Dios. Está diciendo que el Hijo es una criatura. O está diciendo que es Dios, pero a la vez dice que es una criatura. O sea, nos está confundiendo, ¿no? Bueno, y esto dio lugar a una gran controversia que va a dar lugar al Concilio de Nicea. Una palabrita de la contribución de Constantino, que tiene también su punto de humor. El emperador Constantino, un poquito antes del Concilio de Nicea, había unificado el imperio bajo su poder, bajo su autoridad. Y entonces, bueno, sabéis entonces que con Constantino, vamos, la conexión entre la Iglesia y el Estado va a cambiar, y Constantino va a entender que el cristianismo puede ser una herramienta estupenda para sus proyectos de cohesión política. No voy a entrar mucho más, hay muchísimas interpretaciones sobre el papel de Constantino. Muchos son fans de Constantino y otros son muy detractores de Constantino y su papel, digamos, en la Iglesia, ¿no? Fijaos, Constantino intenta aplacar esta cuestión escribiendo al obispo de Alejandría, a Alejandro, que era el obispo de Arrio. Y les dice, estáis haciendo el tonto porque estáis discutiendo sobre una cuestión insignificante. O sea, o no se enteraba de nada, o intentó pasar porque no se enteraba de nada. Porque yo creo que todos entendemos que la cuestión de si Cristo era Dios o era una criatura no era una insignificancia para la fe. O sea, lo que estaba en juego era poder introducir al hombre en la comunión trinitaria. Es decir, estaba en juego la salvación. Pero Constantino pues un poco intenta como decir, esto es una tontería, lo importante es la unidad del imperio. Venga, vamos a darnos las manos en señal de comunión. ¿Pero qué comunión? La comunión es en la verdad, la comunión es en la fe, ¿no? Bueno, evidentemente, o sea, los hechos se cayeron por su propio peso y o sea, esto evidentemente no salió. Y entonces, bueno, tanto Alejandro como Arrio intentaron buscar partidarios, escribieron muchísimas cartas para lograr, digamos, adeptos a sus posiciones, se convocaron distintos sínodos, distintos concilios de las diferentes, fueron creando como dos facciones, ¿no? Bueno, finalmente llegamos al Concilio de Nicea en 325. Una palabra pequeña de la convocatoria. Fue presidido, iba a ser en Ankara, Ancira, al final fue en Nicea, no entro en esto. Gran y Santo Sínodo de Nicea, Constantino se vuelca con este sínodo, ya cuando se celebra se tiene una conciencia de que es un sínodo especial. Sínodo y concilio se pueden emplear indistintamente, palabra griega, palabra latina, sínodo significa caminar juntos. Ya había una conciencia de estar en un sínodo especial. Constantino se vuelca, pone el sistema de comunicaciones del imperio al servicio de los obispos que tenían que congregarse, gran número de participantes, mayoría oriental, notable presencia de Grecia, Macedonia, zonas limítrofes, poca representación de Occidente, presidencia eclesiástica de Osio de Córdoba, presidencia oficial eclesiástica de Constantino
Duración breve del concilio, que duró aproximadamente un mes, no sabemos exactamente, lo que nos hace intuir de que Constantino quería acabar pronto. No contamos con la documentación de Nicea, es una pena, pero no tenemos las actas del concilio de Nicea, tampoco tenemos las actas del concilio de Constantinopla, es decir, del siguiente concilio llamado ecuménico en 381, y lo que conocemos, lo conocemos por lo que nos han transmitido otros autores. Entonces, lo que nos han llegado es el símbolo de fe, con unos anatematismos, 20 cánones de carácter disciplinar y una carta del concilio a la Iglesia de Alejandría. Voy a ir pasando para que podamos, sobre todo, ver el símbolo de Nicea. Bueno, he puesto en el texto griego para que lo podáis ver por lo menos. El símbolo, ¿no? Va a reaccionar, ¿no? y va a clarificar la fe, la va a profesar, la recibe ya como delimitada, porque la fe apostólica está delimitada, ¿no? Y entonces la va a clarificar. Símbolos ya existían. El símbolo de Nicea no es el primer credo de la historia, no es el primer símbolo de la historia. Las comunidades cristianas, las iglesias, tenían símbolos bautismales. Se piensa, tal vez, una hipótesis, que el símbolo de Nicea es el símbolo de la Iglesia de Cesarea de Palestina, al que se le añadieron las cláusulas anti-arrianas, ¿no? ¿Por qué el credo de la Iglesia de Cesarea de Palestina? Porque Eusebio de Cesarea, ¿no?, el obispo de esa iglesia, un personaje muy importante, historiador de la Iglesia, muy cercano a Constantino, pues bueno, digamos que tenía las características necesarias como para que su símbolo pudiera ser tomado como punto de partida, ¿no?, al que se le añadieron estas cláusulas antiarrianas. ¿Cuáles son estas cláusulas antiarrianas? Pues vamos, sintéticamente aquí lo podemos ver, ¿no? Arrio y compañeros, al Hijo proveniente de la nada, ¿qué va a clarificar y a subrayar el símbolo de Nicea? No solo va a decir que es el Hijo del Padre, no solo va a decir que el Hijo es una sola cosa con el Padre, no, lo va a decir más fuerte, lo va a decir, es el Hijo engendrado de la sustancia del Padre. El Hijo engendrado del Padre ya lo decían. No bastaba decir el Hijo engendrado del Padre, no bastaba, porque Arrio se las ingeniaba. Bueno, hijo engendrado del Padre, pero engendrado significa creado. Entonces el concilio tiene que precisar, no, Hijo engendrado de la sustancia del Padre, Hijo engendrado del ser del Padre. Es Dios del mismo ser del Padre. Arrio y compañeros se las apañaban para decir Hijo Dios de Dios verdadero. Ya os he dicho cómo se las apañaba. Sí, una criatura, pero a la que el Dios verdadero hacía Dios. Y por eso a Arrio no le gustaba decir Dios verdadero de Dios verdadero, pero se las apañaba para decir Hijo Dios de Dios verdadero. Y además tenía a Juan 17:3, como hemos visto antes, decía, ¿no? Esta es la vida eterna, que creáis en el único Dios verdadero y a su engendrado y a su enviado Jesucristo. ¿Qué dice el concilio? No. Hijo, Dios verdadero de Dios verdadero. Entonces está poniendo al Hijo a la misma altura del Padre. El Hijo es Dios como el Padre. Es decir, está clarificando la fe de siempre. O
Esto nos puede decir, hombre, pues lo que hizo el Concilio de Nicea tampoco es para tanto. A ver, es que como nosotros, claro, es que nosotros a lo mejor estamos, pero es que el Concilio de Nicea no se inventó la fe, clarificó la fe que ya existía. Entonces, para uno que cree, pues el Concilio de Nicea lo que está diciendo es decir, bueno, estás expresando de una manera más precisa lo que era claro. Bueno, era claro para algunos, pero para otros no era tan claro. Para Arrio, hijo único creado del Padre. ¿Y por qué dice único? Porque es una criatura singular que Dios ha creado antes de las demás para que por medio de ella pueda crearlo todo. Así se las ingeniaba Arrio. Sí, Cristo es el unigénito, pero es el unigénito no porque haya sido engendrado de la misma sustancia del Padre, sino porque es una criatura singular, creada antes de las demás. ¿Y qué dice el concilio? Hijo consubstancial con el Padre. ¿No? Aquí tenemos el término estrella del símbolo de Niceno, que en griego es el homoousios, o sea, de la misma substancia, ¿no? Ahora lo pongo el credo, ¿no? En resumen, Arrio, hijo, criatura singular, entre el ámbito estrictamente divino y el resto de las criaturas. Nicea, hijo totalmente ajeno al ámbito de las criaturas, Dios como el Padre. Es decir, está clarificado y subrayado lo de yo y el Padre distintos somos una sola cosa. Vuelvo al credo. A ver. Si no lo he quitado. Madre mía, me estoy haciendo un lío con esta pantalla y con la otra. Credo. ¿Qué tenían? No. Bien. Fijaos, en muchas cosas este credo es tradicional. Es un credo de 3 artículos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, con un orden, como hemos dicho antes. No se dice primero creo en Dios Hijo, no se dice primero creo en Dios Espíritu Santo, no, se dice creo en un único Dios Padre Todopoderoso. Tampoco dice el credo, fijaos, si es importante lo de la distinción, porque el credo no dice creo en un único Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El credo dice creo en un único Dios, Padre Todopoderoso. Luego creo en un único Señor Jesucristo. O sea que el orden es muy importante en el credo tradicional. Bueno, el primer artículo es absolutamente tradicional, el Padre creador, omnipotente, creador de todo lo visible y lo invisible. El credo de Nicea no aporta ninguna novedad, al contrario, recoge lo que ya decían otros símbolos bautismales de fe que se profesaban en las comunidades cristianas. Y como os he dicho, en la parte central, en esta primera parte, ¿no? Y en un único Señor Jesucristo, Hijo de Dios. Hasta ahí Arrio lo podría salvar. Hasta ahí lo podría salvar porque se las ingeniaría. Bueno, hijo, sí, porque la mónada hace a la criatura Cristo, la hace hija. Bien. Unigénito, lo salva. Engendrado del Padre, lo salva. Y por eso dice el credo. Es decir, ¿qué significa unigénito engendrado del Padre? De la sustancia del Padre, del ser del Padre. No hay ruptura, no hay discontinuidad en el ser entre el Padre y el Hijo. El Hijo no es inferior en el ser. ¿Os acordáis de el Padre es mayor que yo? ¿Qué dice Arrio? Claro, el Padre es mayor en el ser que el Hijo. El Padre es de una divinidad mayor que el Hijo. Los nicenos van a decir que no, que la fe apostólica dice que el Padre es mayor en cuanto al orden, que el Padre es el que da y el Hijo es el que recibe, que el Padre es el que envía, el Hijo es el enviado, que el Padre es el que envía el Hijo a encarnarse y el Hijo es el que se encarna.
Dios de Dios, luz de luz. Ningún problema, para Arrio lo salvaría también. Y por eso el concilio. Dios verdadero de Dios verdadero. Engendrado. He puesto aquí no creado, que es lo que decimos nosotros, pero en realidad la traducción mejor es no hecho, consubstancial con el Padre, ¿no? Homoousion to patri. Y luego continúa el credo, porque la salvación no es solamente que el Hijo esté a la altura del Padre como Dios. El credo tiene que continuar, porque el Hijo tiene que abajarse. Tiene que ser como en cuanto a la divinidad, tiene que ser como el Padre, pero tiene que hacer toda la kénosis, tiene que ser el mediador, sin dejar de ser Dios como el Padre. Bueno, ahí el credo de Nicea es absolutamente tradicional, absolutamente tradicional. Y luego veis cómo al final en el Espíritu Santo. El tercer artículo es, más breve no puede ser, ¿no? Y luego hay unos anatematismos, como la fe es delimitada, la fe tiene una delimitación, tiene un contenido positivo. Dios es trino, Padre, Hijo, pongo un ejemplo, ¿no? Dios es trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y no es ni de 4, ni de 5, ni de 6. Entonces, si uno dice que es de 4, pues no está en la delimitación de la fe, está fuera. Y eso es lo que se llama anatematismo. O sea, del hecho de que la fe sea concreta, que la fe esté delimitada, se sigue que no todo forme parte de la fe. Y es lo que hace el concilio, ¿no? En los anatematismos. ¿Qué dice Arrio? Había un tiempo en que el Hijo no era, porque era una criatura de la nada. Dice el concilio, aquí en el siglo IV se empieza a hablar explícitamente y fuertemente de la eternidad del Hijo. Antes se habla más del Hijo antes de la creación del mundo, como dice el Evangelio de San Juan, ¿no? Dice, Padre, glorifícame con la misma gloria que yo tenía junto a ti antes de la creación del mundo. En el siglo IV, por la controversia arriana, se comienza a hablar, ¿no? Se clarifica mucho que el Hijo es eterno como el Padre. Arrio, el Hijo no existía antes de haber sido engendrado, era una criatura. Nicea, no, quien diga eso, anatema, está fuera. Implícitamente eternidad del Hijo. Vino a ser de la nada, Nicea, el Hijo procede del sustrato paterno, del ser paterno. Arrio, el Hijo sujeto a cambio o alteración, aunque luego el Padre lo hacía inmutable, pero por gracia. No, el Hijo, Dios verdadero, por naturaleza inalterable. Termino diciendo, en 325 tuvo lugar el concilio de Nicea que clarificó la fe apostólica. No originó la fe, el concilio de Nicea. No, la clarificó, ¿no? La hizo más firme, hizo posible que los cristianos pudieran creer en ese tiempo con firmeza. El concilio de Nicea no fue aceptado pacíficamente por toda la Iglesia hasta el año 381. Es decir, que ahora muchas veces, creo que todos escuchamos hablar de la recepción del Concilio Vaticano II. Y ya hace, ¿cuántos años hace del Concilio Vaticano II? 60, ¿no? 60. Y seguimos hablando de la recepción del Concilio Vaticano II. Bueno, yo creo que comparada con la recepción del Concilio de Nicea, la recepción del Concilio Vaticano II yo creo que ha sido muy, muy pacífica, creo, comparada con la del Concilio de Nicea, porque la recepción del Concilio de Nicea fue horrible, porque solo se pusieron de acuerdo para condenar a Arrio. Esto es como cuando nos juntamos y decimos, vamos a hablar todos mal de este, y entonces nos ponemos de acuerdo estupendamente. Pero luego en el fondo no estamos de acuerdo entre nosotros. O sea, luego se quita el enemigo
y nos empezamos a tirar los trastos los unos a los otros. Pues esto es lo que pasó en Nicea. Se pusieron de acuerdo para arremeter contra Arrio y lo condenaron. Pero después no estaban de acuerdo con qué significaba de la misma sustancia. No estaban de acuerdo. Entonces empezaron a proliferar los sínodos, empezaron a proliferar los símbolos de fe. Cada uno la intentaba expresar pues de la manera que más le parecía, ¿no? Parecía que respetaba la verdad de la fe apostólica, y hubo pues muchísimos conflictos, muchísima controversia. Ahora no podemos entrar. Hasta el año 381 en Constantinopla, el credo niceno no va a ser aceptado por toda la Iglesia de una manera pacífica. El símbolo de Constantinopla recoge una versión del símbolo de Nicea, y por eso, o sea, Constantinopla nunca quiso hacer otro credo, sino que se sirvió de una versión del símbolo de Nicea, o sea, para que entendamos, ¿no? O sea, el símbolo de Nicea lo empezaron a rezar seguramente algunas iglesias, otras no, y pudo tener pequeñas variantes. El Concilio de Constantinopla toma una versión del Concilio de Nicea que tiene lo fundamental, y desarrolla la cuestión del Espíritu Santo, porque había empezado a haber problemas con el Espíritu Santo análogos a los del Hijo, ¿no? Algunos que decían que el Espíritu Santo no era Dios como el Padre y el Hijo. Y por eso nosotros hoy rezamos el credo niceno tal como fue recibido en el Concilio de Constantinopla, ¿no? Y a partir del Concilio de Constantinopla, este credo en esta versión niceno-constantinopolitana sí fue un punto firme ya de toda la Iglesia, ¿no? Sabemos que en el siglo V, Concilio de Éfeso, Concilio de Calcedonia, digamos que los enemigos estaban de acuerdo en una cosa que era el símbolo de Nicea. Luego se pegaban por otras cosas, pero el símbolo de Nicea todas las partes lo van a aceptar, y así ha llegado hoy a nosotros, y nosotros lo podemos profesar, ¿no? Esta fe que nos garantiza la salvación, ¿no? Y que somos introducidos en la comunión del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.